Buenas tardes, espero que esté todo el mundo bien en este live de Bufete de Emanuel y el podcast. Soy el licenciado Rolando Emanuel y Jiménez y estoy acompañado por la licenciada Mónica Camuy Natal. ¿Cómo estás, Mónica? Todos, todo muy bien. Me alegro. Hoy estamos en un formato diferente. Estamos en un Así es. formato online porque no podemos estar en el estudio del Bufete Emanuel y en el Bio San Juan, ya que están las famosas y bien concurridas fiestas de San Sebastián y hubiera sido una debacle logística tratar de hacer el programa a esta hora y salir de allá del Viejo San Juan, ¿verdad? Con todas las limitaciones que hay en estos procesos. Así que estamos aquí para mantener el ritmo y para poder mantener informado a todo el mundo sobre estos temas. Y hoy tenemos un tema súper interesante, un tema relacionado al derecho corporativo, a las sociedades, a las organizaciones, donde un grupo de personas se congrega para hablar, para pues, tener un propósito común. Y eso puede tener diferentes maneras o vehículos de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Somos seres humanos y ahí puede haber una serie de conflictos, de disputas que no se resuelvan, que no tengan manera de atenderse y de eliminar lo que se llama el impasse. Y hay ciertos mecanismos que se pueden utilizar. Hay medidas de precaución y hay medidas de ejecución que se pueden utilizar y para eso vamos a contar con el apoyo, ¿verdad? Y la sabiduría y asesoramiento de Mónica para que nos explique qué consisten estos problemas y cómo se pueden resolver. Y la primera pregunta que quiero hacerte, Mónica, es realmente qué es un conflicto dentro de una organización. ¿De qué se trata Pues esto? dentro de una compañía o una organización, un conflicto surge cuando básicamente no pueden tomar una decisión, cuando los socios, por ejemplo, están a la toma de una decisión, pero no pueden converger, no tienen una manera en que puedan entonces tomar la misma decisión. Puede ser que el conflicto venga por una decisión o puede ser que el conflicto venga por una cuestión operacional o que sea por una cuestión de estructura. Y entonces tenemos también cuando hay socios, por ejemplo, cuando hay un número par de socios, vamos a decir que sean dos, y entonces hay que tomar una decisión, uno quiere tomar X y el otro quiere tomar Y decisión, pues tenemos una decisión impasse. Y entonces las decisiones impasse básicamente es un punto muerto, es un punto de estancamiento porque no hay una tercera persona, en este ejemplo que estoy dando de dos personas, que pueda entonces ser mayoría. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando hay dos personas nada más que son socios y entonces no pueden tomar una decisión. Y hay que distinguir, ¿verdad? Hay organizaciones en que todo el mundo tiene más o menos una misma filosofía y tienen bien claros cuáles son los propósitos y las decisiones se toman por consenso. Es decir, discutimos los temas, ok, estamos de acuerdo y no hay que votar. No se lleva a cabo una votación y se cuentan los votos, etcétera, porque hay cierta afinidad en la organización. Pero hay otros momentos en los cuales eso no es así, no hay esa afinidad, esa unidad de propósito y las reglas de las instituciones, de las sociedades, de las corporaciones establecen unos procesos de votación. Ahí es que vienen los conceptos de la mayoría, ¿verdad? De la mayoría extraordinaria, en donde hace falta tener un número de votos a favor de algo para poder aprobarlo. Y ahí es que pueden venir este tipo de conflictos. O sea que normalmente son situaciones en las cuales hay un mecanismo para votar y para tomar una decisión, pero el mecanismo no se puede materializar. Como por ejemplo, en el caso de dos socios. Dos socios no pueden decidir si uno quiere una cosa y el otro quiere la cosa contraria. Correcto. Perdón, pero es el consenso es regularmente lo que es el mecanismo ideal, ¿no? Para las decisiones, pero hace falta tener otros mecanismos más rigurosos en caso de que haya diferencias de opinión. ¿Es la única manera en que hay un impasse el que haya el mismo número de votos en un lado y el mismo número de votos en otro lado? ¿O puede haber impasse bajo otras circunstancias? Puede haber otros impases, por ejemplo, en las acciones que requieren unanimidad. Ahí no estamos hablando de que haya una mayoría o una mayoría absoluta, estamos hablando de que todas las personas tienen que estar de acuerdo. Cuando no todas las personas tienen que estar de acuerdo, pues entonces ahí la decisión no se puede tomar y puede haber un tranque dependiendo de qué decisión estamos hablando. Así que hay distintos escenarios donde se puede dar esa decisión impasse.
como bien mencionaste, están las personas que tienen el derecho al voto y que van a votar, y puede ser que entonces ahí nadie rompa el empate, o puede ser simplemente dos socios que están haciendo un negocio, solamente son ellos dos, entonces no hay nadie más. Tenemos que buscar entonces alternativas que puedan ayudarles a ellos a resolver ese conflicto, no necesariamente yendo al tribunal. También se puede dar cuando por alguna circunstancia renuncia, muerte, incapacidad de alguno de los directores de una empresa o de una organización con o sin fines de lucro o la que sea, pues renuncia y queda entonces la composición de esa junta directiva o de esa junta de socios queda en un número, en un empate, ¿verdad? O sea, queda un número par. Digamos, eran 9, renuncia, muere o se va uno y quedan 8, como ha pasado con el Tribunal Supremo de Puerto Rico por mucho tiempo, donde hay Ujú. 8 miembros del tribunal y en ocasiones cuando hay un caso controversial se dividen y entonces el tribunal tiene un mecanismo para resolver ese impasse y el mecanismo es que la decisión del Tribunal de Apelaciones prevalece. No se cambia el resultado, no se puede cambiar el resultado a pesar de que 4 miembros del tribunal tienen una opinión distinta al Tribunal de Apelaciones. Pero en un caso de una junta directiva donde sean un mismo número, ¿verdad? No tiene que ser uno de acuerdo y otro que no esté de acuerdo, sino puede haber mucha gente a favor y en contra, pero no tienen una mayoría. O que la mayoría que se requiere es una mayoría extraordinaria, como mencioné, que es más de la mitad más uno, ¿verdad? 51 le ganan a 49, pero en casos de ciertas decisiones hace falta tener 2/3 partes, 3/4 partes de las personas y ahí pues no se puede tomar la decisión si no se da ese tipo de circunstancias y a veces esa decisión es indispensable como por ejemplo para salvar la compañía, para sacarla de un aprieto, para llegar a un acuerdo que resuelva unos problemas legales de la compañía y no se tenga esa mayoría necesaria. Ocurre también en un ámbito más generalizado en Puerto Rico, en los condominios, donde hay unas juntas que deciden los asuntos de los condominios y ahí también puede surgir este tipo de impasse, ¿verdad? O sea que los conflictos son mucho más comunes que lo que nosotros podemos imaginar y hay que tener entonces un andamiaje de reglas para poder resolverlo, ¿verdad? ¿Hay algunos otros ejemplos que tú pienses que existan que le podamos dar a los compañeros y compañeras que nos escuchan sobre estos impases? Sí, en realidad, como mencionaste, se puede dar a cualquier nivel, pero mencionaste algo importante, y es que a veces son decisiones que son muy importantes porque definen el futuro de la compañía. Entonces, para eso, por ejemplo, la Ley General de Corporaciones provee las acciones derivativas, que estas son acciones donde un socio puede ir al tribunal y entonces recurre al tribunal para que a nombre de la compañía pueda entonces reclamar un derecho. Si en el caso de que se tomó una votación y la votación pues no fue suficiente en votos para hacer esa acción, pero es necesario y esa es un derecho que tiene la compañía que pudiera perder, pues un socio puede ir directamente al tribunal. En cuanto a las decisiones impases, en realidad, como mencionaste, hay muchas maneras de prevenirlo. Donde hay personas siempre pueden haber problemas. Es muy difícil que en una compañía, especialmente con muchas personas, no surjan conflictos. Así que la manera en derecho, la mejor manera de atacar esto sería previniendo. O sea, tenemos que hacer cláusulas específicas en los contratos y también en los acuerdos operacionales. En otro podcast estábamos hablando de lo que es el acuerdo operacional para la LLC y estábamos hablando de los bylaws, estatutos para las corporaciones regulares. En estos escritos nosotros podemos entonces hacer cláusulas, distintas cláusulas, en realidad hay varias. Nosotros podemos hacer una cláusula específicamente que diga qué va a pasar cuando haya una decisión impasse y puede ser primero que las partes tengan que ir a mediación. Entonces, en un proceso de mediación de conflictos donde no es una acción judicial, puedan dialogar y puedan ver si pueden llegar a un acuerdo. Esa negociación abre entonces la mesa a que puedan hablar de los pros y los cons de tomar esa decisión y eventualmente pudieran negociar y llegar a una decisión. Si esto no funciona, también está el arbitraje, y entonces, si esto no funciona, también pueden haber unas cláusulas en estos acuerdos donde establezca que para unas decisiones específicas traigan a un perito. Básicamente, cuando tenemos una decisión financiera y hay un impasse, pues entonces una persona que es experta en el tema puede estudiar el tema, se contrata, estudia el tema y deja saber su recomendación. De esta manera es un ente imparcial
pero no es cualquier ente, es una persona que sabe específicamente de ese tema y que puede ayudar entonces a la compañía. Otras cosas también que se hacen son los acuerdos de buy-sell, que como mencionaste, muchas veces estos conflictos vienen porque uno de los socios de momento tiene una incapacidad y no puede continuar su labor o fallece. Entonces, ¿qué pasa con esos activos? ¿Qué pasa con la compañía? En estos acuerdos se puede establecer qué va a pasar y además que si uno de los socios quisiera irse, que entonces el otro socio o los otros socios tengan la adquisición preferente de esos activos o de esas acciones. Cosa de que el negocio no se quede en parte con personas externas o extrañas para los socios y así cuando un socio se quiera ir no estén preguntando, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya se tiene un acuerdo y ya se sabe que los otros socios pueden entonces comprar la participación y continuar el negocio sin conflicto. Como había mencionado, las acciones derivativas, también que es importante que si hay un derecho que se pueda reclamar a nombre de la compañía, pues está esa acción. Y por último, la acción judicial. No es que la acción judicial sea mala, pero ciertamente para preservar ese lazo de trabajo y para preservar los intereses de la compañía, es mucho mejor que entonces las partes traten de mediar, traten de llegar a un punto medio en donde puedan tomar una decisión que no sea en detrimento de la compañía. Así que según lo que tú nos estás explicando, la primera medida que debe tomarse cuando uno entra en una organización o cuando uno funda una organización, ¿verdad? Registra una corporación, establece una entidad sin fines de lucro, etcétera, es establecer las normas para romper esos impases o para resolver asuntos que tienen que ver con decisiones fundamentales de la corporación, ¿verdad? Establecer, por ejemplo, cuántos votos hacen falta para tomar ciertas decisiones, cuántos votos hacen falta para liquidar la corporación o la sociedad, qué se tiene que hacer en caso de que alguno de los socios quiera retirarse. Y me viene a la mente, Mónica, uno de los temas que hemos hablado anteriormente, de que las corporaciones no se constituyen adecuadamente, las entidades, ¿verdad? Las LLC, no se constituyen adecuadamente porque no tienen un reglamento o porque no tienen un operating agreement, porque hay mucha gente que piensa que con meramente registrarla en el Departamento de Estado ya tienes una corporación o tienes una LLC, etcétera. Y no, hace falta tener esa reglamentación mínima que permita que los que estén en la corporación sepan a qué atenerse en las diferentes circunstancias. Y esto no es nada, algo complicado, ¿verdad? Hay muchos borradores disponibles de este tipo de reglamentación, pero debe haber reglamentación en cuanto a los números de votación, ¿verdad? Los porcientos de votación, los tipos de mayoría, mayoría ordinaria, extraordinaria para las decisiones, y debe haber una eh, escalerita de procesos de resolución de disputas que permitan ir explorando de la manera más costo efectiva mecanismos para resolver la disputa. Y normalmente lo que nosotros aconsejamos es que en el caso de surgir este tipo de disputa que tranca la corporación, pues se recurra primero a la negociación. Y la negociación es presentarnos a hablar, ¿verdad? Y que podamos llegar a unos entendidos. Hay veces que las relaciones humanas se complican, se caldea un poco el ambiente dentro de la organización y eso a veces no es posible. Pues mira, ahí está el profesional de la mediación, que es un mediador que está preparado y de hecho certificado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para intervenir y tratar de acercar a las partes a un acuerdo. Si eso no funciona, no tenemos que ir corriendo al tribunal. Todavía tenemos la figura del interventor neutral, que ese es el término formal que le dan los reglamentos del Tribunal Supremo, pero es el experto que mencionaste, en donde si es un conflicto financiero, pues puede ser un perito financiero, un CPA, que aconseje a las partes. Si es un conflicto legal, el interventor neutral puede ser un profesional del derecho, un abogado, puede decir, mira, en realidad esta parte tiene la mayor probabilidad de prevalecer por esto, por esto y por esto. Y lo que hace es recomendar, ahí está esto, ¿verdad? Decidan arreglar esto porque el resultado más probable sería que va a ganar una de las partes sobre la otra, con todos los costos que eso implica, ¿no? Y eventualmente está el problema, ¿verdad? De costos y de tiempo que implicaría recurrir al tribunal.
Y por eso es que uno debe tratar de reglamentar en prevención una serie de pasos que impidan que las partes, porque ese acuerdo es vinculante, las partes no pueden ir al tribunal hasta que agoten todos esos mecanismos que crecientemente son más costosos. Una negociación no implica costo. Una mediación implica unos costos, pero los mediadores no cobran tanto como, por ejemplo, un interventor neutral, que ya es un experto, que tiene unas cualificaciones, etcétera. Y el proceso también puede terminar en un arbitraje, que es un trámite que es vinculante, que es por un profesional también certificado como árbitro, y que entonces ese árbitro dicte un laudo que solamente se puede impugnar por unas circunstancias bien específicas, ¿verdad? O sea que un laudo que la mayoría de ellos prevalece. Así que ese sería tal vez el consejo más importante, es la prevención de que se puedan establecer esta serie de mecanismos de resolución de disputas. Un punto muy importante que tú mencionaste son las cláusulas de buy and sell, ¿verdad? Los buy and sell agreements. Es compra y venta, acuerdos de compra y venta. ¿Qué significa eso? Que si realmente ya yo no te soporto, ya yo no puedo bregar contigo, haya una cláusula que diga, pues vamos a valorar la corporación y yo te compro tu parte, ¿verdad? Y así salimos. Es tal vez la solución más radical, porque implica pues el rompimiento, ¿verdad? Con la otra persona, con el otro grupo de personas, pero es un remedio que es viable, es válido, es común para resolver este tipo de situaciones sin tener que ir al tribunal, porque es cuestión de sentarse el experto que se haya designado, si es un CPA o es un Certified Valuation Analyst, que son los CPA que toman ciertas certificaciones adicionales y son expertos en valoración de negocios, y se pacta que lo que diga este Certified Valuation Analyst es vinculante. Y ahí tenemos una solución inmediata. Pues entonces la otra parte busca a los chavos, va al banco, pide un préstamo, busca a los chavos, compra la parte y se acabó el conflicto. Pero a veces no está esto tan claro y hay que recurrir entonces a la última alternativa, que es el tribunal. Y ahí mencionaste unas vías, ¿verdad? ¿Podrías repetirlas para las vías judiciales para resolver estos conflictos? Las vías judiciales hay distintas, había mencionado la derivativa para cuando hay un derecho que pudiera reclamar la compañía, pero no se ha tomado la decisión para ello, uno de los socios pueda entonces ir al tribunal. Antes de pasar a lo próximo, quería mencionar también que hay cláusulas que se pueden hacer de retiro involuntario. Esto es cuando entonces queremos sacar, retiro involuntario, una palabra bien bonita para decir sacar a alguien de la compañía porque ha cometido ciertos actos de fraude, no ha cumplido con su deber de fiducia, lealtad, Fiducia. una condena fiducia, ahí está. Una condena penal también, dependiendo del tipo de la condena. Y puede ser incapacidad mental en caso de que no se hizo ese acuerdo de buy and sell y no se estableció qué pasa si la persona tiene una incapacidad mental, pues entonces se le da un retiro involuntario. Y entonces en el tribunal como tal, otra cosa es que si las partes no se pueden poner de acuerdo en nada, pues entonces tienen que pensar en si lo que quieren es disolver la compañía. Y para ello, pues hay unos mecanismos, dependiendo del tipo de entidad, hay unos mecanismos para ir al tribunal. Sí, la mayoría de las disputas que hay dentro de las organizaciones son basadas en que no se le están dando a los miembros unos derechos que normalmente se supone que tengan, ¿verdad? Ahí es que viene un tranque, se supone, por ejemplo, que yo tenga acceso a información y no me están dando la información, eso crea suspicacia, uno cree que la otra persona está haciendo cosas malas, se está robando el dinero. ¿Tú podrías decirnos, ¿verdad?, más o menos cuáles son esos derechos básicos que tienen las personas que pertenecen a este tipo de organización? Claro que sí, las personas que pertenecen a una compañía primero tienen derecho de poder inspeccionar los libros de la compañía. Eso quiere decir que vean todo lo que tiene que ver con el aspecto financiero, cómo está la compañía en los libros, cómo está el presupuesto, todo lo que sea financiero. Esto es importante porque si tienen, en el caso de las corporaciones que emiten acciones, si tienen acciones, si pueden tener dividendos, a ellos les importa y necesitan saber cómo está la compañía. También, como hablamos ahorita, hay unas decisiones que tienen que ser por unanimidad, así que los socios tienen el derecho de participar y de que sea unánime. Por ejemplo, una de las cosas más importantes sería si se va a dar un cambio del certificado de incorporación,
¿Por qué? Porque eso puede alterar sustancialmente la estructura o cómo se va a manejar esa entidad. Así que ellos tienen el derecho de poder participar y que sea unánime, según la Ley General de Corporaciones. E incluso en el acuerdo operacional o en los bylaws se puede establecer cualquier acuerdo después que no esté en contra de la ley. Así que eso es importante recalcarlo. También tienen derecho a participar de las operaciones. Esto incluye que haya un plan estratégico, que haya un plan de una buena distribución de tareas, porque muchas veces los conflictos vienen porque no hay una distribución de tareas. En el caso, por ejemplo, de las LLC, donde los miembros que son dueños también pudieran operar, puede pasar que hay unos que toman todo el control y entonces los otros se quedan sentados atrás. Y pasan dos cosas: el que toma control sabe lo que está pasando, puede hacer cosas que no necesariamente son buenas para la compañía en detrimento del otro socio, y el socio ni siquiera se va a enterar. O puede pasar que el socio que está controlando todo se molesta porque está haciendo todo el trabajo y la otra persona no está haciendo nada. Así que es importante definir bien esos roles, y uno de los derechos que tiene ese socio es que, además de que se definan esos roles, que pueda ejercerlos, que no le priven de tomar decisiones, que no le priven de poder operar el negocio si es que así lo determinaron, porque si no se puede ir también a una acción judicial precisamente por los deberes de fiducia y lacta. Esas son las dinámicas de poder, ¿verdad? Que se dan en las organizaciones. Hay gente que le gusta controlar, hay gente que le gusta ser líderes, hay gente que es más pasiva, pero eso siempre y cuando no violen y atropellen tus prerrogativas como accionista, como miembro de la LLC, como miembro de la entidad sin fines de lucro, pues está bien, ¿verdad? Porque siempre tiene que haber alguien que asuma la batuta y que tenga su liderazgo, ¿verdad? Y siempre y cuando se respeten los derechos. En el momento en que empiezan a atropellar los derechos de los demás, es que vienen las disputas que pueden afectar las relaciones interpersonales entre esos socios, entre esos miembros, que entonces llegue a tranques mayores que requieran la expulsión, requieran que se implante el buy and sell, la compraventa de la participación de la otra persona, la baja involuntaria, ¿verdad? De la persona también, y la necesidad de recurrir a los mecanismos internos que se hayan establecido, como la negociación, mediación, intervención neutral, el arbitraje y eventualmente el tribunal. Así que es bien importante que estas dinámicas de poder se mantengan bajo unos controles razonables, respetando los derechos de las demás personas. Y esos derechos, aunque no estén consignados en un reglamento, son derechos que da la ley. O sea que el accionista de una corporación, aunque no haya reglamento, tiene un derecho propietario. Y ese derecho propietario no se puede afectar sin un debido procedimiento de ley o sin una compensación. Así que el detalle está en cómo canalizar esa energía de ese conflicto. En el sentido de la redacción de estos acuerdos, Mónica, ¿tú tienes algunas recomendaciones? Sí, definitivo. Estos acuerdos, es importante lo que mencionaste, los derechos y los deberes los tiene el socio. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? Porque ya hay una ley, la Ley General de Corporaciones, que establece cuáles son esos derechos. Lo que hace el acuerdo entonces es, además de plasmar eso en papel, es que también hay unas reglas adicionales al juego, también hay una organización que, como mencioné, se puede hacer cualquier tipo de norma después que no vaya en contra de la ley, no solamente la Ley General de Corporaciones, pero en general, y de las normas en Puerto Rico. Es importante que se hagan estas cláusulas, pero que la haga una persona que conoce del tema. ¿Por qué? Porque estas cláusulas son las que tú vas a mirar cuando hay un conflicto. Y si cuando tú vas a ver el acuerdo operacional, hay un conflicto, hay un impasse, y vas a ver qué se escribió para ver cómo vamos a solucionar esto, si no hay cosas claras, si no hay cosas factibles que en realidad se puedan hacer y que puedan ayudar a que ese impasse se rompa, pues entonces no estás haciendo nada. Es importante que un abogado sea el que revise ese acuerdo operacional, cree las cláusulas, porque nosotros los abogados somos los que hemos pasado por este proceso. Hemos visto cómo se dan los conflictos en las compañías y sabemos qué cosas funcionan antes de llegar al tribunal. Así que, aunque cualquier persona puede abrir Word y escribir un documento en la computadora, la realidad es que tú necesitas tener esa experiencia, necesitas tener ese conocimiento para que hagas dos cosas. Uno, no escribas una cláusula que no se pueda dar en derecho porque es contraria a la ley, a la moral o al orden público. Y dos, no crees una cláusula que en realidad no va a ser factible, no te va a ayudar con ese impasse y vas a terminar más rápido en el tribunal y perdiste el tiempo, básicamente.
Así que es importante que estos documentos son documentos corporativos, pero son documentos legales porque rigen entre las partes. Una vez esto se firma, esta es la ley de las partes. Así que es importante que la ley de las partes la llene un abogado. Es importante esa revisión y lo que hacen los clientes con nosotros es que nos dicen, mira, tenemos este problema o hemos tenido este problema en el pasado, así que no queremos que se repita en el futuro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cláusula podemos escribir? ¿Cómo podemos hacer estos contratos? No es solamente poner una cláusula en el acuerdo operacional, pero todo es un conjunto de todo. Así que todo tiene que tener armonía porque estas son las reglas internas. Si vamos a poner una cláusula, por ejemplo, de retiro involuntario, sabemos que se va a retirar entonces una persona, por ejemplo, cuando tenga incapacidad mental. Pero ¿qué pasa con sus acciones? ¿Qué pasa con sus activos? ¿Qué pasa con su participación en el caso de la LLC? No podemos meramente incluir estas cláusulas y dejar al vacío porque entonces cuando suceda esa incapacidad mental sabemos que se va a retirar involuntariamente al miembro, pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con esos activos? Hay que entonces armonizar todas esas cláusulas para que sea un acuerdo operacional o un bylaw que esté completo. Lo mismo ocurre en el caso de que uno quiera entrar en un negocio que ya está en marcha, un negocio que está funcionando. Recuerdas que en un episodio pasado, cuando hablábamos de las alternativas que hay para reestructurar los negocios en términos financieros sin radicar una quiebra, una de las opciones era incorporar a un nuevo socio, incorporar un nuevo accionista que aporte capital y que ayude a las operaciones de la empresa. Pero esa persona que entra nueva, que va a entrar en el negocio, tiene que asegurarse que el negocio tenga toda la documentación, que atienda sus derechos y que resuelva cualquier disputa que vaya a haber con esos nuevos accionistas o con esos nuevos socios, ¿verdad? Están conociéndose tal vez en el mundo de negocios y tienen que entrar en unas relaciones que no hay ningún tipo de experiencia previa que ayude a decir que esto va a funcionar en términos personales. Pues mira, pues no entres en el negocio si no sabes exactamente qué pasa si no funciona. ¿Qué pasa si el negocio no progresa? ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo en las decisiones y estamos chocando todo el tiempo? Pues esa misma situación pues, se aplica a cualquier persona que vaya a entrar en un negocio. Por tanto, debe requerir que se demuestre, ¿verdad?, los documentos que rigen todo esto, el acuerdo operacional, el reglamento de la corporación, para ver si eso es razonable o consultar a su abogado o abogada para ver si debe entrar en este negocio con este acuerdo operativo o con este reglamento y de esa manera ir a la segura. Así que si la compañía o negocio en el cual este nuevo accionista o socio o miembro va a entrar no tiene los documentos apropiados, pues una de las condiciones para poder entrar debe ser que se redacten los documentos y que entonces este nuevo socio, miembro, accionista, firme y esté de acuerdo con lo que dicen esos documentos. Así que es parte del debido proceso de due diligence que tiene que hacer una persona que entra en un negocio. Y si no lo hace, pues estaría enfrentándose a una situación de incertidumbre en el momento en que empiecen a haber choque o que haya un verdadero impasse que impida que se puedan tomar decisiones. Y esto también pasa mucho con las compañías íntimas o que son familiares. ¿Por qué? Porque son familias, se conocen obviamente de toda la vida, o si son amistades que se conocen de toda la vida y se tratan como familia, entienden que no tienen que tener nada escrito porque pues todo fluye bien, ellos tienen buena comunicación, hay también pues un aspecto sentimental, pero es todo lo contrario, cuando hay compañías que están mayormente, su composición mayor es por familia, ahí tiende a haber más conflictos. Y en este caso, quisiéramos preservar aún más esos lazos, porque no es cualquier persona que es un socio y después tú no lo vuelves a ver en tu vida. Son personas que van a estar en tu vida siempre y que tienen un lazo consanguíneo. Así que si quieres preservar eso, aún más, si tienes una compañía que mayormente es de familia, tienes que tener estas cosas escritas para que no haya malos entendidos y especialmente la cláusula de mediación para que si hay un malentendido, si hay un conflicto, puedan ir a mediación porque una vez pisan el tribunal ya se vuelve tan adversativo que pudieran entonces perder esos lazos. Sí, eso es bien importante en las corporaciones familiares. Hay muchos negocios familiares que se han perdido por disputas internas que arruinan también las relaciones de la familia. Así que, como dicen, ¿verdad? Cuentas claras conservan amistades, reglamentos claros conservan también amistades y lazos familiares.
Mónica, yo creo que hemos cubierto lo esencial de este tema. Resumiendo, hay que prevenir. Hay que prevenir estableciendo las reglas básicas de la operación del negocio y establecer las reglas de aprobación de las decisiones, de las votaciones, para las cosas que sean importantísimas para la corporación o para el negocio, establecer mayorías extraordinarias o la unanimidad para que nadie esté en desacuerdo con la decisión y que la corporación, negocio, sociedad tenga los mecanismos adecuados de resolución de disputas que deben empezar, ¿verdad?, en una manera escalonada por negociación, por mediación, intervención neutral, el arbitraje y finalmente el tribunal, porque cada una de esas etapas tiene ventajas y desventajas y tal vez si la negociación y mediación no tuvieron éxito, con un experto que nos explique las cosas, pues se llega a una decisión. Y por último, que esto esté bien redactado, consultado con un abogado o abogada para que el mecanismo no tenga callejones sin salida o no se desvíe o haya problemas de interpretación que tengamos que terminar en el tribunal para que interprete qué es lo que había que hacer. En muchos casos Correcto. ocurre. Los mecanismos de resolución de disputas internos tienen ambigüedades que hacen que las partes aleguen en el tribunal que no se cumplieron los mecanismos, que no se cumplieron a cabalidad, como decía el texto, y estamos en el cuento de nunca acabar, porque aquí ya no es quién tiene la razón o quién debe prevalecer, aquí es si se siguió o no el procedimiento, y entonces puede el tribunal ordenar que se siga el procedimiento y estamos en el primer escalón de la escalera. Así que es bien importante, ¿verdad? Que eso esté bien redactado y por eso es que el consejo de un abogado o abogada es esencial. ¿Algo que quieras Totalmente. añadir para cerrar este episodio, Mónica? Sí, totalmente. Y quiero añadir que no todas las disputas van a ser iguales. Los conflictos va a haber niveles. Van a haber conflictos que son muy pequeños y van a haber conflictos que son grandes porque van a determinar el futuro de la compañía. Así que los mecanismos se pueden ajustar a ese nivel. Si definitivamente es algo que es totalmente intransigente para uno de los socios, que pudiera, ¿verdad?, perder la compañía si no se toma una decisión, pues entonces a lo mejor en vez de pasar a la negociación, si ya no pueden hablarse, ¿verdad?, porque ya están en ese punto donde no hay marcha atrás, una mediación, porque tienes ahí una persona imparcial que los va a estar guiando para que puedan conversar. A lo mejor es un asunto muy tonto y un conflicto que surgió de la nada, pueden sentarse y tener una cita para tener una negociación, no necesariamente tiene que haber un ente imparcial. Así que cada mecanismo va a depender de la gravedad del asunto. Y es importante, de nuevo, que esté redactado. Perfecto. Pues nada, agradecemos a las personas que se han conectado. Recuerden que esto se pone en el canal de YouTube del Bufete Emanueli y que estamos disponibles para apoyar a cualquier persona que tenga dudas o consultas sobre estos temas. Así que nos veremos la semana que viene, el jueves, y que disfruten las fiestas de la calle San Sebastián. Sí, hasta luego.